Finalmente, teniendo toda esta información que hemos visto de los dos aspectos, podemos sistematizar a partir de esa recogida de datos y con todo esto, aquí les estamos mostrando, por ejemplo, en la lámina que ustedes bien observan, el análisis e interpretación del recojo de información sobre estos dos aspectos y la conclusión descriptiva acerca de todo el reporte que nos han dado la encuesta realizada. ¿Para qué, en todo caso, hacemos todo esto? Justamente para tomar decisiones pedagógicas. Con toda esta información recogida, por ejemplo, nos vamos a permitir a determinar las formas de atención de conectividad, ¿no? De acceso a Aprendo en Casa, vamos a poder plantear situaciones significativas, vamos a plantear estrategias y condiciones pertinentes al propósito de aprendizaje, adecuar las situaciones de aprendizaje a las condiciones en las que aprende el estudiante. El docente planificará el uso de lenguas y las estrategias pedagógicas siguiendo la forma de atención, como lo ha explicado Omar. Del mismo modo, queremos hacer ver cómo hacemos este mismo propósito en el nivel inicial. El micrófono. Ay, gracias. Buenas tardes con todos. Es un gusto, una alegría estar juntos hoy para poder construir aprendizajes, para poner en práctica como docentes en esta etapa de evaluación diagnóstica. En esa línea, no sé si pueden pasar bien, gracias. En esa línea, nosotros, bueno, ya tomando en cuenta estos tres aspectos que ya lo han mencionado, vamos a un poco detenernos en educación inicial, que por supuesto también tiene vínculo con los tres niveles, pero algunas particularidades que nos permite a nosotros, por ejemplo, hacer esta evaluación diagnóstica es enfatizar fuertemente en conocer la historia de vida de nuestros estudiantes, su contexto y el nivel de desarrollo en el que se encuentran, para así tomar decisiones, como lo han dicho, nuestras maestras que ya lo han mencionado, ¿no? Entonces, nosotros en estos tres aspectos, que es el conocer el contexto, las condiciones de aprendizaje de los estudiantes y estudiante como persona, lo hacemos en dos momentos, ¿no? Un primer momento es revisar las fichas de matrícula a través de las entrevistas con los padres y las madres de familia. En vista que nosotros el año pasado no hemos tenido la oportunidad, muchas maestras, de ir a registrar esta ficha de matrícula que solemos hacer nosotros en el momento de matricular al niño. Entonces, por esta pandemia no lo hemos podido hacer. Entonces, en esta entrevista, vamos a poder aprovechar para poder hacer este llenado. Es muy importante en el cual vamos a dar a conocer también qué nos permite, ¿no? Qué información nos brinda. Luego otro tenemos es analizar los portafolios o informes de progresos de los años anteriores, ¿no? Es importante ir viendo si somos maestras que tenemos esa suerte de continuar en el aula, tenemos estos insumos para poder analizar y si no, y si he sido contratada por primera vez y tengo que ir recurriendo a los documentos que han dejado en la institución educativa y a los padres de familia, por supuesto. Y en este segundo momento vamos a desarrollar a través de las evidencias que recogemos en estas primeras experiencias de aprendizaje, a través del diseño y planificación que vamos a hacer nosotras en estas dos semanas que están dedicadas a hacer la evaluación diagnóstica. Siguiente, por favor. Bien, en este primer momento, ¿cómo revisamos las fichas de matrícula? Si bien es cierto, esta pandemia nos brinda un abanico de oportunidades, y una de las oportunidades que nos ha brindado como maestros es realmente fortalecer ese vínculo y esa valoración que tenemos que dar a la familia, ¿no? En vista de que el padre en este confinamiento, en esta educación a distancia, ha tenido que mediar los aprendizajes y ha sabido también valorar el rol del maestro. Entonces, este vínculo que creamos
no hay que romper, hay que, al contrario, seguir fortaleciendo, porque son los padres de familias, es la familia que ayuda en esta educación a los niños, a los estudiantes, a formarse y sobre todo en valores como ciudadanos que pretendemos que sean buenos ciudadanos, ¿no? Entonces, esta ficha de matrícula nos va a permitir conocer la lengua materna que habla el niño, nos va a permitir identificar su segunda lengua. Si la niña cuenta con su DNI, puesto que nosotros en este primer y segundo ciclo trabajamos muchísimo con lo que es este registro que el niño debe tener, porque es un documento que permite registrar en el CIAGI a los niños, a los estudiantes, y si no tiene DNI, difícilmente los podemos hacer. Luego también tenemos la información de cómo fue su nacimiento, ¿no? Esto es, miran qué importante para nosotros conocer este desarrollo evolutivo del ser humano y que en esta primera etapa de escolaridad, se podría decir que es el primer y segundo ciclo, se consolidan esta información para poder tener en cuenta y brindarle al niño esos soportes, esos andamiajes que requiere tanto en su desarrollo, en su crecimiento, ¿no? Entonces, para nosotros es importante conocer este estado de salud y de evolución también de los niños. Luego también nos permite conocer cómo fue este desarrollo de su lenguaje, puesto que el lenguaje determina pues, el nivel de pensamiento que los niños tienen para desarrollar los aprendizajes en los diferentes periodos que atraviesan en su estado evolutivo. Luego tenemos los integrantes de la familia y cómo es esta constitución familiar en esta estructura, ¿no?, que vive el niño, ¿no? El grado de instrucción de los padres, la ocupación, la supervivencia. Es importante para nosotros conocer con quiénes vive el niño, ¿no? Quiénes son sus aliados ahí para poder fortalecerse y el niño pueda ser ayudado en momentos que realmente lo requiere, ¿no? También desde cuándo asiste a un servicio educativo, ¿no? Antes no teníamos la obligatoriedad de asistir a un primer ciclo, segundo ciclo. Ahora, gracias a Dios, tenemos esas facilidades de que en las cunas, los programas de formación de los niños de 0 a 3 años, ahora existen en nuestros contextos. Quizás no cobertura las demandas, pero ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos nuestros programas no escolarizados, ¿no? Bueno, ¿y qué recogemos a través de estas entrevistas con las madres y padres de familia, ¿no? Importantísimo que en esta primera entrevista que yo voy a tener como maestra, voy a tener que fortalecer este vínculo con la familia, brindarle confianza, estrechar mis lazos de amistad también, porque se requiere que la maestra se incorpore a ese contexto familiar para que interactúe, ya que va a ser una fuente de información, de orientación la maestra, para que este padre pueda mediar en la casa, en la familia, este desarrollo de competencias en los niños, ¿no? Eso nos permite mucho esta entrevista, que vamos a enfatizar fuertemente nosotros en el nivel inicial, esta entrevista a la familia, ¿no? Luego también nos va a permitir conocer ese contexto sociocultural, ¿no? Aparte que nos brinda esta información de la comunidad, también nos brinda esta información acerca de la cultura de crianza, que es importante para el nivel inicial vincular esta información para que las maestras medien también en esos tránsitos que tienen los niños de aprender en la familia y también aprender en un contexto escolar, ¿no? Entonces, también nos permiten conocer qué oportunidades de aprendizaje nosotros podemos recuperar de la familia. Ya lo ha dicho Omar, ya lo ha dicho Mari, los diálogos de saberes que la familia tiene con otros elementos culturales, es importante nosotros captar esos saberes que la familia practica, profesa en la formación de sus hijos, y traerlos a la escuela para poder nosotros vincular al currículum, ¿no? También nos permite tomar estos acuerdos, ¿no? Y para no tomar en el exceso de llamarles a horas que ellos no prefieren responder las llamadas. Entonces, establecer horarios, establecer vínculos de comunicación es importante para nosotros generar esa condición y llevarlo, este proceso de educación en familia,
llevarlo muy gratamente, ¿no? Luego tenemos, analizando el portafolio, informes del progreso de los años anteriores, que bien lo han dicho. Es importante para nosotros darle énfasis qué fuentes de información como maestra a mí le doy más peso, a qué fuentes de información le doy más peso. Entonces estamos diciendo, el peso fuerte que nosotros le damos es a la información de la familia, porque es la familia quien ha ido mediando todo este tiempo con sus niños y es una fuente muy importante para brindarnos información. Bueno, recurrimos también al portafolio, es la cajita de tesoros, el baúl de tesoros, que inicial nosotros lo hemos llamado así, ¿no? Y luego este informe de progreso, como les decía, muchas maestras han dejado sus informes en la institución educativa. Entonces, yo tengo que ir recurriendo a esta información, como también ir recurriendo de todas maneras a los padres de familia, ¿no? Entonces, para nosotros el CIAGI también es una fuente, pero no tan importante debido a que hemos tenido dificultades también en este llenado y que podría darse una información mucho más confiable sería de otras fuentes, ¿no? Entonces, ahí van dando más peso a fuentes de información que nos van a ayudar a tomar decisiones pedagógicas correctas, pertinentes sobre todo, ¿no? Bueno, en este segundo momento lo vamos a hacer a través de estas primeras experiencias de aprendizaje que las maestras tenemos que ir diseñando, planificando para recoger evidencias, ¿no? Recoger evidencias y ver pues este desarrollo de competencias en estos niños de segundo ciclo y también del primer ciclo, ¿no? Entonces, pasamos por favor a la siguiente. Bien, aquí también igual tenemos en el drive que se va a colgar, vamos a tener muchos insumos que nos va a permitir a nosotros recurrir para poner en práctica esta entrevista y a la familia sobre todo. Entonces allí, como decía, estamos tomando en cuenta el contexto familiar, pero va a estar vinculado a la ficha de matrícula que tenemos que ir llenando para esta primera etapa de los niños, ¿no? Es una fuente de información muy buena, la ficha de matrícula. Entonces, igual aquí brindamos una ficha de evaluación diagnóstica en la que también nosotros proponemos algunos registros, así como lo ha dicho la maestra Mari. Es importante nosotros hacer registros, saber hacer registros. Pienso que ahí está quizás el énfasis realmente para hacer descripciones conclusivas pertinentes que nos van a ayudar a tomar decisiones pedagógicas muy vinculadas a esta realidad del niño. Entonces, es importante también nosotros centralizar esta información en las competencias priorizadas, como también en las competencias que como nosotros, como maestra, yo puedo ir estimando qué competencias son de demanda, de necesidad de trabajar y poder recoger información, ¿no? Entonces, hablamos mucho de lo que es priorización de las competencias. Y ahí igual te ofrecemos para hacer unas conclusiones y ir identificando cuáles son esas fortalezas que yo estoy encontrando en esta entrevista a la familia y qué aspectos requieren ser fortalecidos. Entonces, ahí yo voy tomando nota. Es importante que las maestras, al hacer esta entrevista, tengamos a la mano el cuaderno de campo, ¿no? Que nos permite registrar información que muchas veces no está contemplada en la ficha de diagnóstico. Entonces, ustedes saben que las informaciones van a ser, recurren prácticamente de situaciones que el padre a veces asocia a sus vivencias, a sus experiencias, que muchas veces en la ficha no está considerada, pero que para nosotros como maestra puede ser importante porque nos lleva a tener ciertas impresiones acerca sobre todo de la cultura de crianza y de la forma que los padres educan a sus hijos. Entonces, para ello recomendamos siempre tener a la mano el cuaderno de campo, que es otro instrumento también que nos ayuda a poder desarrollar este diagnóstico. Bueno, muchísimas gracias, eso les podemos alcanzar como parte del nivel. Gracias. Muy bien, buenas tardes, colegas. Vamos a continuar con este proceso de los aspectos que debemos realizar en la evaluación diagnóstica. Y viene un paso importantísimo, un aspecto que tenemos que hacerlo y que ya demanda con mayor ejercicio nuestra práctica pedagógica y nuestra experiencia en el aula.
vamos a hablar de identificar el nivel de desarrollo de competencias de los y las estudiantes. Como sabemos, el currículo nacional establece que la evaluación diagnóstica de entrada debe tener como base la identificación de los y las competencias que los estudiantes van a ir trabajando en el año. Este aspecto nos va a llevar a poder identificar qué es lo que le falta a nuestro estudiante para el logro de una competencia, qué es lo que deberíamos nosotros reforzar o qué aspectos debemos priorizar en el trabajo en aula que vamos a ir haciendo. Entonces, para identificar el nivel de desarrollo de competencia de los y las estudiantes, nosotros tenemos diferentes evidencias que nos dan las fuentes de información que están ahí a nuestra disposición y que seguramente ya hemos ido revisando en el trabajo colegiado que estamos haciendo en las instituciones. Tenemos el CIAGI, que nos da el informe de progreso del estudiante del año 2020. Tenemos el portafolio de los estudiantes, donde ya seguramente en diciembre hicimos algunas valoraciones, pero por los contextos que tuvimos, de repente no tuvimos la ocasión de poder hacerlo con la experticia respectiva, ¿no? También tenemos el anecdotario. Tenemos un elemento básico que los estudiantes han ido trabajando, los que requerían en el mes de enero y febrero, y que seguramente seguimos acompañando el desarrollo de lo que es la carpeta de recuperación. Entonces, estos elementos que vamos a ir analizando nosotros, nos van a dar información valiosa sobre este nivel de desarrollo. Pero, de repente, por algunos motivos nos ha faltado un elemento o quizás no está completa la información, la podemos ir enriqueciendo a través de acciones como entrevista a docentes. Podemos entrevistar a los docentes que atendieron a estos estudiantes el año anterior, podemos ir entrevistando a docentes de otras áreas para que podamos tener una idea más precisa de cómo está el desarrollo de nuestros estudiantes. También vamos a recurrir a las familias, es importantísimo que ahí podamos conversar con las familias sobre aquello que les gustó, de la forma de trabajo del maestro, por ejemplo, de la comunicación, de los compañeros, y en general de todas las actividades que se han desarrollado en el 2020. También podemos solicitar a las familias el retorno de los cuadernos de trabajo que fueron utilizados el año anterior, que nos van a mostrar una evidencia del progreso de las competencias de nuestros estudiantes. Entonces, este es un proceso importantísimo, pero nos viene ahí la gran duda o de repente la gran interrogante que estamos afrontando. Estas fuentes de información nos están dando la información precisa, están claras para poder yo determinar el nivel de logro de competencia de mis estudiantes. Quizás de repente nos faltan algunos escenarios, por eso es necesario que generemos nuevas evidencias para la evaluación diagnóstica. Estas evidencias que estén en el entorno actual y que de repente sean más acuciosas a lo que nosotros queremos ir identificando, ¿no? Entonces, para esto planteamos el que podamos nosotros realizar, diseñar situaciones de evaluación. Y estas situaciones de evaluación vamos a realizarlas tomando en cuenta los siguientes procesos. Primeramente, es necesario que podamos definir qué competencias vas a evaluar en función a las necesidades de los y las estudiantes, recordando que el año pasado trabajamos las competencias priorizadas tanto en la resolución 193, en la 093, también las desarrollamos, hay que revisar otra vez las competencias trabajadas en la estrategia Aprendo en Casa, o de repente en algunas circunstancias las competencias priorizadas en las instituciones educativas de acuerdo al contexto, como fueron trabajando en la educación a distancia el año pasado. Luego vamos a revisar los estándares de aprendizaje y los desempeños para definir el nivel de exigencia que vamos a proponer en la situación significativa planteada. Eso es el que corresponde al ciclo y al grado evaluado, así como tenemos que mirar al estándar previo del ciclo y el desempeño, en este caso del grado anterior, y del siguiente, para tener una visión más clara al momento de determinar los criterios de evaluación que vamos a formular, ¿no? Luego vamos a tener que definir la situación significativa que vamos a plantear a nuestros estudiantes. Esta situación significativa debe responder a los intereses del estudiante y le debe ofrecer múltiples oportunidades para desarrollar las competencias. Luego vamos a definir las producciones o actuaciones que esperamos que los estudiantes desarrollen para demostrar el desarrollo de la competencia.
es decir, precisar mediante qué producciones o actuaciones los estudiantes demostrarán el desarrollo de la competencia prevista en esta situación de evaluación. Y vamos a formular los criterios de evaluación. Estos acordes al nivel del logro de la competencia al estándar de aprendizaje del ciclo. Y bien, vamos a ir desagregando cómo vamos a hacer este proceso. Para definir qué competencias van a evaluar en función a las necesidades de los estudiantes, como maestros vamos a hacer una revisión del informe de progresos del año 2020 y de cualquier otra información adicional que nos permita a nosotros identificar las competencias que necesitamos de coger información. Ya decíamos, miramos a las 093, a las de resolución viceministerial 193 o a las desarrolladas en el Aprendo en Casa. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a mirar a la 193, que es la que nos ha orientado en el tema de la valoración de el desarrollo de competencias, nos vamos a dar cuenta que hay una serie de competencias que Minedu nos ha propuesto como priorización. El ideal sería que pudiésemos evaluar todas, pero por el contexto que tenemos y por la necesidad también de atención a los estudiantes, vamos a preguntarnos qué competencias son posibles de evaluar en el contexto a distancia. ¿Qué competencias se trabajaron con mayor incidencia el año pasado en la estrategia Aprendo en Casa y han permitido al estudiante movilizar sus capacidades de tal manera que yo las pueda ir priorizando? En este caso, vemos en el ejemplo, en educación secundaria, en comunicación, vamos a priorizar 2 competencias, el lee diversos tipos de textos escritos y el escribe diversos tipos de textos, ¿no? También vamos a ver a desarrollo personal y ciudadanía, construye su identidad, convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Vamos a ver a ciencias sociales, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Vamos a ver a matemática, resuelve problemas de forma, movimiento y localización, resuelve problemas de cantidad. A ciencia y tecnología, indaga mediante métodos científicos para contribuir conocimientos, explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, etc. Entonces vamos a ir viendo, estamos priorizando esas competencias. Con esto no queremos decir que las otras competencias sean menos importantes de ninguna manera. Sabemos que en el desarrollo mismo de esas competencias se van a ir entrelazando los aspectos, las capacidades, movilizando las capacidades de las otras competencias, pero por los espacios de tiempo y de necesidades de cojo de información vamos a ir priorizando. Entonces nos vamos a dar cuenta que puede ser que las competencias, estas han sido menos desarrolladas o más desarrolladas. Tenemos que ir viendo aquellas que requieren mayor apoyo de fortalecer con el estudiante, que necesitan ser consolidadas, aquellas competencias que nuestros estudiantes han demostrado desempeños sólidos y cuyo desarrollo vamos a continuar promoviendo. Lo vuelvo a precisar, es necesario que trabajemos las competencias que el año pasado se dieron incidencia con los estudiantes para que podamos recoger mejores evidencias. Entonces, dentro de este primer paso que tenemos que realizar al definir la competencia, es importante que volvamos a mirar a este proceso que hemos ido haciendo cuando nos vamos empoderando del enfoque por competencias planteado en el currículo nacional, que es que todo maestro debe identificar qué implica cada una de las competencias y cada una de sus capacidades. Vamos a ir planteando ahora el ejemplo a partir de lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, en el entendido que reconocemos a esta competencia como una competencia instrumental que desarrolla las destrezas lingüísticas y que son comunes a todas las áreas que vamos a trabajando o comunes a todas las competencias que movilizamos y que se plantean en el CENEP, ¿no? Entonces, es necesario que como maestros conozcamos qué implica, qué involucra esto, ¿no? Y nos plantea, por ejemplo, la lectura como un proceso interactivo, como un proceso activo, constante, una dinámica de interacción entre el lector, el texto y los contextos socioculturales que enmarcan la lectura. De ahí la importancia que tenemos nosotros al elegir un determinado tipo de texto o un determinado tipo de título de texto para poder trabajar con el estudiante ese proceso activo de construcción del sentido del texto. También esta competencia es importantísima
porque nos ayuda a poder identificar saberes de distintos tipos y recursos provenientes de diferentes experiencias que se van a sumar a nuestra experiencia lectora y mirar al mundo que nos rodea, ¿no? Ayuda a tomar conciencia de la diversidad de los propósitos que tiene la lectura, que va a ir más allá de la decodificación del escrito, que nos involucra en realidad asumir la lectura como una práctica social, que va a estar situada adecuada a los diferentes grupos y a las comunidades de lectores que tenemos, y de ahí se asocia que también dentro de la norma nos plantea, ¿no?, el plan lector y la propuesta nacional que vamos a tener de Leemos Juntos. Importantísimo también entender que una competencia no se trabaja, no camina por sí sola, sino esta competencia está asociada a las otras que van a ir, por ejemplo, en área de comunicación, trabajándose de manera paralela, porque los procesos se dan de esta manera, ¿no? Un estudiante cuando lee también se expresa de manera oral, cuando lee el estudiante también tiene que escribir diversos tipos de textos, entonces es importantísimo que vayamos viendo este aspecto. Luego de conocer qué implica la competencia, viene un paso importante que es revisar los estándares de aprendizaje y los desempeños para definir el nivel de exigencia que vamos a proponer en la situación significativa. Entonces, en el primer grado de secundaria, por ejemplo, en el área de comunicación, voy a tener que mirar como maestra, revisar el estándar del ciclo anterior, es decir, del quinto ciclo, para poder ver en qué nivel de logro debió estar mi estudiante y analizar los desempeños del sexto grado de primaria para poder identificar aquellos aspectos primordiales o aquellas habilidades que yo voy a ir identificando o que voy a ir planteándolo en el momento de realizar la experiencia de aprendizaje. Entonces, para esto, por ejemplo, nosotros lo planteamos en esta lámina, como ustedes lo ven, veo el estándar y voy a ir no desmereciendo un desempeño pensando que es mejor que otro, sino voy a ir precisando aquellos que creo que necesito que mi estudiante demuestre al inicio del año como piezas claves básicas para que pueda lograr el desarrollo mismo de la competencia, ¿no? Entonces, de ese sentido, reviso todos los desempeños del grado del estudiante y voy a hacer una comparación con los desempeños del año anterior. A eso obedecen los subrayados que estamos viendo ahí y que lo vamos a ver más adelante. Entonces, el siguiente paso que nos plantea es definir la situación significativa. Entonces, vamos a ir viendo ya. Nuestros compañeros nos hablaban lo que es la identificación del contexto, de las condiciones de aprendizaje, y tanto el estudiante como persona, algunas situaciones o algunos aspectos que ya estamos identificando que van a ser de interés del estudiante. También puedo ir viendo a los ejes temáticos que nos plantea la 193 o algunos elementos o situaciones que como institución considero pertinente o lo he identificado que es del interés del estudiante y planteamos la situación significativa. Importantísimo cuando planteo esta situación significativa es que como docente me haga la pregunta que si esta efectivamente va a ser del interés del estudiante y si el reto que me planteo acá es realmente alcanzable por mi estudiante. Además, voy a ir en base a esto planteándome qué elementos adicionales podría yo dar al estudiante para que el estudiante pueda demostrar el desarrollo de la competencia, ¿no? Entonces, hemos tomado en el ejemplo la situación significativa que plantea el Ministerio, sin embargo, le hemos ido poniendo algunos aspectos ya de corte regional de acuerdo al contexto y a la necesidad que tenemos, decimos, ¿no? En el Perú, ante la pandemia del COVID-19, las autoridades establecieron diversas políticas sanitarias que limitaron las salidas públicas de los niños y niñas menores de 14 años. Así, el 1 de octubre de 2020, mediante Decreto Supremo 156-220 PCM, se estableció que los niños y niñas y adolescentes podrían salir de sus viviendas considerando algunas medidas de bioseguridad. Y aquí viene nuestro aspecto ya regional. En nuestra comunidad, estas medidas no fueron difundidas y muchos niños, niñas y adolescentes están saliendo de sus viviendas sin considerar estas medidas.
como es el uso de las mascarillas, el lavado constante de manos, entre otros. Acciones que ponen en riesgo su seguridad sanitaria y las exponen al contagio, ¿no? Y de ahí planteamos las situaciones retadoras que vamos a plantear, ¿no? ¿Qué medidas de bioseguridad deben adoptar los niños y niñas menores de 14 años cuando salen de sus viviendas? ¿Cómo se transmitirá esta información de manera interesante y lúdica a los niños menores de 14 años? Y vamos a ver que estamos proponiendo en este caso que nuestros estudiantes elaboren un afiche dentro de esta situación significativa como un producto. Entonces, si vamos a analizar la experiencia propuesta por Minedu, vamos a darnos cuenta que de repente nos proponen una infografía. ¿Y por qué no planteo la infografía? Porque en la revisión previa que hice de las competencias trabajadas en el 6º grado y la incidencia de estas, me he dado cuenta que quizás en el contorno el estudiante no ha desarrollado como tal, pero sí se ha precisado y se ha desarrollado bastante el año pasado en el Aprende en Casa del afiche. Por lo tanto, mi estudiante en este inicio de año está en condiciones de poder demostrarme esto, ¿no? Entonces eso es importante. Luego de ello, nosotros vamos a seguir haciendo el siguiente proceso, que viene a ser el definir las producciones o actuaciones que esperamos que desarrollen los estudiantes, ¿no? Entonces, en este caso estamos poniendo un afiche que nos ayude a brindar información de bioseguridad a niños que estén cursando el 6º grado de nivel primario de nuestra localidad para concientizarlos sobre las medidas preventivas cuando salen de sus viviendas. Lo importantísimo al poder nosotros precisar esto es que estas producciones y actuaciones sean coherentes con la competencia que se espera evaluar. Para ello se debe presentar determinadas características que se expresan en los criterios de evaluación de las competencias, que lo vamos a ver en el siguiente paso. También es necesario que nosotros aquí podamos, y vamos a ir analizando, como esta experiencia va a involucrar el movilizar 2 competencias, vamos a precisar algunas evidencias o producciones de proceso que les vamos a llamar, que van a poder permitirme a mí identificar, ¿no? Cómo el estudiante está desarrollando la competencia. Por ejemplo, vamos a ver respuestas que reflejan la comprensión de un texto periodístico, en el caso de la competencia lee, y un afiche sobre las medidas de seguridad ante el COVID, en el caso de escribe. Entonces, luego de definir claramente las producciones, un punto importantísimo y que nos va a llevar a detenernos y volver a mirar todo nuestro balance que hacemos en el tema de la revisión de la competencia, es la formulación de los criterios de evaluación. Entonces, vamos a ir determinando para ello, tener clara cuál va a ser esa evidencia, esa producción, esa actuación que nuestros estudiantes, vamos a mirar al estándar, vamos a ahí desagregar los desempeños, vamos a precisar los desempeños para poder formular los criterios de evaluación. Es importante en esta parte también señalar que el mismo estándar puede convertirse en un criterio de evaluación si yo lo estoy viendo a evaluar de manera macro y de repente ya he identificado que como docente tengo el manejo y la comprensión clara de lo que estipula cada una de las habilidades, entonces lo puedo ir realizando y este estándar lo voy a llevar a una de repente rúbrica. También puedo utilizar los desempeños como tal, si como docente, lo vuelvo a decir, tengo una comprensión clara y esta comprensión me ayuda a identificar cada uno de los aspectos. O también voy hacia el siguiente caso de desagregar, contextualizar, de repente resumir, precisar y formular los criterios de evaluación. Entonces, vamos a ir viendo en el ejemplo que le hemos puesto, por ejemplo, Maricita, el anterior todavía, por favor, si me ayudas, en el desempeño. Identifica información explícita relevante, seleccionando datos específicos de algunos detalles en diversos tipos de texto. ¿Por qué no estamos subrayando y sacamos el criterio? Localiza la información relevante en los textos leídos sobre los cuidados de bioseguridad que deben adoptar los menores ante el coronavirus. Porque he hecho ese contraste, recuerden que hablábamos arriba, de ver el estándar del ciclo y mirar al estándar del ciclo anterior. Y como es primer grado, estoy mirando también al estándar y a los desempeños de 6º grado. Y haciendo un contraste es que me permite a mí poder precisar la formulación de los criterios que voy a ir evaluando.
Es necesario que tengamos clara este paso, porque de este paso, en la formulación misma de la experiencia de aprendizaje, vamos a poder determinar con mayor precisión el propósito de aprendizaje, el reto que vamos a plantear al estudiante, las actividades que efectivamente le van a permitir demostrar que está movilizando las capacidades para el desarrollo de la competencia, y que la evidencia, el producto, la actuación permita evaluar el desarrollo mismo de la competencia, ¿no? Entonces, de ahí es necesario que aquí, maestro, maestra, te detengas un poco, lo analices, y si podemos hacer un trabajo colegiado, bienvenido, ¿no? Entonces, posteriormente a esto, nosotros, una vez formulados los criterios de evaluación, te proponemos una matriz de evaluación diagnóstica del aprendizaje. Esta es una matriz que están elementos básicos allí, que según la comprensión del nivel que trabajemos y también del área, y según la utilidad que tengas, le puedes ir agregando algunos u otros o quitando elementos, ¿no? Esta matriz es necesaria tenerla porque nos permite planificar con mayor precisión la situación de evaluación, considerando las competencias seleccionadas, aquellas que estoy priorizando y de las que voy a recoger las evidencias, los criterios que se va a evaluar, la descripción de los desempeños o evidencias que van a ir a cómo muestra el nivel de desarrollo de la competencia del estudiante, y el tipo de instrumento de evaluación que creo yo que es el más pertinente para recoger la información, ¿no? ¿Con qué voy a ir recogiendo? Por eso te planteamos la competencia, el criterio, la evidencia y el tipo de instrumento como lo ves en pantalla. Quizás ahí lo sumamos en el nivel secundario. El año pasado trabajábamos mucho con ustedes, agregarle también el estándar o algunas características. Bienvenido, maestro, de acuerdo a tu experiencia lo puedes ir sumando, ¿no? Entonces, una vez determinada mi matriz de evaluación diagnóstica de aprendizaje, es también importantísimo que tengamos definido el instrumento de evaluación. En este ejemplo te proponemos una lista de cotejo, no por decir que sea el instrumento más completo, quizás sí necesitamos también ya empezar a mirar también a las rúbricas que nos permite quizás con mayor precisión ver los niveles de logro, pero en el entendido de que es un proceso que estamos construyendo, ya empecemos a utilizar instrumentos como la lista de cotejo, que nos va a permitir ver si es que se está logrando o no el nivel de desarrollo de la competencia. ¿Por qué lo planteamos de esta manera? Y recordando que esta evaluación diagnóstica, colegas, no es para recoger una valoración o una certificación del estudiante, sino es para darnos cuenta, para reflejar cuánto ha ido desarrollando nuestro estudiante en su nivel de logro mismo de la competencia. Por eso es que vamos a ir proponiendo instrumentos de evaluación que, lo vuelvo a reiterar, va a depender mucho de tu dominio, de la capacidad que tengas y de la comprensión misma que tengamos de la competencia, y es importantísimo que este instrumento también sea de comprensión del estudiante, toda vez que con él es con el que vamos a ir trabajando, y el estudiante es en algunos momentos el que va a hacer su proceso mismo de autoevaluación, ¿no? Entonces, es importante definir el instrumento. Una vez desarrollado todos estos aspectos, colegas, en este punto 3, que es identificar el nivel del desarrollo de la competencia, vamos a llegar a hacer el análisis e interpretación de los resultados. Hemos aplicado nuestra experiencia de evaluación diagnóstica, y en ese sentido necesitamos sistematizar los resultados según los criterios establecidos. Esta sistematización la puedes hacer de diferentes maneras, ¿no? De repente en una base de datos Excel, si lo manejas, un cuadro de doble entrada, o de repente como el ejemplo que te estamos planteando en el mapa de calor. Otros podemos utilizar de repente la técnica del semáforo, pero es necesario que aquí tengas organizado y bien determinados los criterios que te puedan ayudar a identificar claramente el nivel de desarrollo de la competencia, tanto de manera individual como de manera grupal, para que podamos efectivamente en la planificación atender la diversidad en el aula de demanda de aprendizajes que tenemos. Entonces, vemos en el ejemplo en el mapa de calor. Preciso la competencia a los estudiantes, los criterios que voy a trabajar, el criterio 1, criterio 2, criterio 3.
recordando mi instrumento de arriba, ¿no? Entonces, en la competencia lee tengo un instrumento que tiene 3 criterios. Él localiza información, explica de forma coherente y él reflexiona sobre el contenido. Entonces, de acuerdo al nivel de logro del estudiante, si el estudiante lo ha demostrado que está logrando, le voy a poner el color verde. Si mi estudiante está en proceso, le pongo el amarillo, y si está todavía en nivel de inicio, le voy a poner el rojo. Entonces, voy a ir llenando de cada uno de los estudiantes este mapa de calor, y luego de llenar voy a sacar un registro del nivel de desarrollo de la competencia, haciendo un balance de grupo, ¿no? Donde voy a ir precisando cómo está el nivel de logro del aula, para que pueda hacer algunas valoraciones cualitativas que van a tener que relacionarse con la descripción que hacemos, ¿no? De las conclusiones descriptivas, donde vamos a ir precisando aquellos aspectos fortaleza del estudiante y aquellos aspectos que requerimos reforzar en las actividades que vamos a formular al momento de plantear nuestras futuras experiencias de aprendizaje. Entonces, este es un ejemplo que te mostramos para poder analizar e interpretar el nivel de desarrollo de la competencia. Pero recuerdas que al inicio también te decíamos que hay otras fuentes. Tenemos el CIAGI, tenemos el portafolio del estudiante, hemos también valorado la carpeta de recuperación. En ese sentido, te proponemos esta matriz para el registro del nivel de desarrollo de la competencia según fuentes de información de la evaluación diagnóstica. Una matriz que la puedes construir de esta manera, o de repente de acuerdo a tu experiencia puedes ir compilando de otras formas, pero que nos permitan tener una visión en conjunto de las fuentes que hemos ido analizando, ¿no? Entonces vemos aquí el ejemplo de una estudiante, de Mari, presentó carpeta de recuperación, no requirió carpeta de recuperación, entonces, por lo tanto, voy a ir dándome cuenta que este estudiante tuvo un portafolio, me mandó evidencias que en el año yo pude valorar, y si no las tuve claras, también las puedo recibir, conversar con los papás o los estudiantes y buscar una estrategia para que me lleguen, no todo el portafolio, sino aquellas evidencias más potentes o importantes que considere el estudiante que demuestren el logro de la competencia. Entonces, pues ponemos ahí, ¿no? El estudiante ha logrado obtener información e integra datos de los textos que lee, realizando inferencias a partir de información explícita e implícita e interpretando el texto considerando información relevante y complementaria para construir su sentido global. Reflexiona sobre aspectos variados del texto a partir de la información que brinda, ¿no? Esto es de acuerdo a nivel de logro, ese estudiante que ha logrado. Entonces, he considerado como maestra que también para tener una visión objetiva y en tiempo real, aplicado esta evaluación diagnóstica con este estudiante, dice, localiza la información relevante de textos leídos, logra explicar de forma coherente que detalle y describe la importancia basándose en información explícita e implícita, reflexionando sobre el contenido. Fíjense, colegas, que para poder hacer estas conclusiones estamos mirando al desempeño. También lo puedes mirar, lo decía, y es importantísimo, al estándar, si ya tenemos el dominio como tal. Luego veo que este estudiante, Mari, por ejemplo, en el CIAGI, reporta la nota A como valoración, y pues por el contexto que estuvo el año anterior, quizás no se pudo tener una conclusión descriptiva como tal, entonces el CIAGI solo me da un reporte de valoración, pero no me está dando. Si es que yo encontrar o hay en el CIAGI ya reportado esta conclusión descriptiva, la colocamos aquí también, ¿no? Entonces, y luego, colegas, es necesario que hagamos un comentario descriptivo del nivel de logro de esta competencia del estudiante de manera individual, donde vayamos a articular lo que hemos ido observando en las diferentes fuentes de información. Igualmente, vamos a seguir con cada estudiante trabajando de esta manera para que luego saquemos la conclusión global del aula que nos lleve a decir ¿por qué razón tenemos que ir potenciando o qué aspectos de esta competencia tengo que ir priorizando, enfatizando para lograr que mi estudiante en este proceso de continuación pueda lograr esta competencia, ¿no? Entonces es importante ver la conclusión global del aula. Por ejemplo, aquí ponemos, ¿no? La mayoría de los estudiantes tienen dificultades para hacer inferencias a partir de la información implícita e interpretar el sentido global del texto y opinar
sobre el contenido, la organización textual, el sentido de el uso de diversos recursos textuales o la intención del autor. Paralelamente al análisis de la competencia 1, también hago el análisis de la competencia 2, igualmente, volviendo a mirar a las diferentes fuentes de las cuales he ido recogiendo la información. Entonces, esta matriz la estamos compartiendo en el Drive para que la puedas revisar con mayor detalle y la puedas ir adecuando al nivel y al grado en el que estás trabajando o al área curricular en el caso de secundaria, y que seguramente te va a ayudar a tener una visión muy clara. Importante, colegas, lo volvemos a precisar, que aquí hay que tener la información detallada, de tanto a nivel individual como también a nivel global del aula, para poder tomar las decisiones más oportunas. Y luego de tener esto, ya viene un proceso importantísimo que va a ser la toma de decisiones, ¿no? En ese sentido, vamos a ir viendo que la toma de decisiones nos lleva al análisis y la interpretación de los resultados de la evaluación diagnóstica, que nos brindará información oportuna para que podamos ya realizar este proceso de planificación curricular que trabajamos. Hacemos el análisis e interpretación de estos datos de los 3 aspectos, es decir, del contexto, las condiciones de aprendizaje del estudiante, el segundo paso, que es el estudiante como persona, y el análisis del nivel de desarrollo de la competencia de los estudiantes. Elaboramos conclusiones al respecto y tomamos decisiones, como lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Vamos a ir viendo que en cada aspecto planteamos una conclusión. Por ejemplo, el contexto de las condiciones de aprendizaje de los y las estudiantes. Hemos visto que la mayoría de estudiantes, de acuerdo a la encuesta realizada, desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje con conectividad a Internet al disponer de celulares para recibir la retroalimentación vía WhatsApp. ¿Recuerdan ustedes? Mari nos decía que eran 18 estudiantes que tenían conexión Internet en sus celulares de uso exclusivo. Además, la mayoría participó en las reuniones sincrónicas de retroalimentación en el grupo y también reciben retroalimentación individual, pudiendo enviar fotografías de sus evidencias de aprendizaje. Como debilidad se puede detectar que no cuentan con el apoyo de sus madres y padres ni de familiares adultos porque estos trabajan y por lo general llegan tarde a casa. Entonces, de esta conclusión que estoy determinando, voy a tomar las decisiones pedagógicas. Esa conclusión me va a ayudar a mí a determinar las formas de atención, las formas de conectividad y el acceso, por ejemplo, del acceso a Aprendo en Casa, si adopto esta modalidad, ¿no? Veo que mis estudiantes tienen conectividad a Internet, entonces puedo trabajar vía WhatsApp, redes sociales y demás, porque lo estoy viendo en mi conclusión. También me va a ayudar a ver las situaciones significativas. Cuando miro al estudiante como persona, me doy cuenta que en una parte de la conclusión digo, el 20% de estudiantes tuvieron en casa un familiar delicado por salud, por contagio del COVID, y un 30% tienen un familiar en situación de vulnerabilidad, lo que los tiene preocupados y tienen necesidad de recibir apoyo emocional. Entonces, aquí ya me da un sustento para poder hacer la situación significativa que lo veíamos arriba, que hablábamos, por ejemplo, del COVID, ¿no? O de repente otros aspectos. También estas conclusiones me permiten plantear estrategias y condiciones pertinentes al propósito de aprendizaje. Si estamos viendo que mis estudiantes no tienen apoyo del papá porque estos trabajan, entonces tenemos que ir planteando estrategias que van a ir reforzando la autonomía del estudiante, ¿no? Para que él pueda desarrollar sus aprendizajes. También voy a ir adecuando las situaciones de aprendizaje a las condiciones en las que el estudiante aprende en función al nivel de desarrollo de la competencia. Me estoy dando cuenta que no todos mis estudiantes han evidenciado que pueden identificar información. Esto significa que voy a ir planteando actividades que le permitan responder o desarrollar con mayor fuerza esta capacidad dentro de la competencia, ¿no? Entonces, también me permite determinar las conclusiones del nivel de desarrollo de la competencia, también me permite, ya dentro de la experiencia de aprendizaje, establecer el propósito de aprendizaje que vamos a plantear en este año, y en base a las competencias que estamos priorizando, que vamos a incidir según los resultados tenidos. Nos permite a nosotros diseñar la experiencia misma de aprendizaje
y que nos va a permitir al estudiante demostrar sus progresos en cuanto a las competencias identificadas, estableciendo estrategias diferenciadas de trabajo. Entonces, es necesario que hagamos esta toma de decisiones, recordando que la planificación va a requerir una acción estratégica, didáctica, que propicie situaciones significativas de aprendizaje acorde a las necesidades de aprendizaje de cada estudiante. Con todos estos aspectos identificados en la evaluación diagnóstica, vamos a hacer nuestra planificación curricular. Gracias, Jenny.